Nunca dejaste de manifestarte por desear muy poco. Fracasaste porque intentaste transformar el mundo mientras seguías atrapado en el mismo estado interno que creó lo que experimentas hoy. Esto es algo que nadie dice directamente. La mayoría de la gente se centra en imágenes mentales, frases repetidas o metas grandiosas, pero ignora la base invisible que sustenta cualquier cambio: el estado eléctrico y emocional del cuerpo en el momento en que se genera el deseo. Cuando observo este fenómeno me doy cuenta de algo fundamental. La realidad no responde a lo que piensas, responde a lo que mantienes como presencia. Hace algunas décadas, los investigadores comenzaron a registrar señales fisiológicas que revelaron un patrón intrigante. El corazón produce un campo electromagnético dinámico y medible, altamente sensible al estado emocional. Este campo no es una metáfora, es un hecho técnico. Se expande más allá del cuerpo y oscila en formas específicas según el nivel de tranquilidad, coherencia e integración interna. Pero lo más desconcertante es darse cuenta de que este campo cambia cuando la actividad cerebral cambia, especialmente cuando el flujo neuronal abandona la vibración acelerada de la preocupación y comienza a operar en rangos más lentos, asociados con la calma activa. Es en este punto que la manifestación deja de ser imaginación y se convierte en construcción. El error es simple. Intentas visualizar algo en el futuro mientras tu cuerpo sigue anclado en el estado biológico del pasado. Es como pedir claridad mientras tus neuronas reproducen patrones de escasez, miedo o urgencia. Es como intentar mover un horizonte con los pies fijos. Y sin embargo, la gente se esfuerza, con concentración y técnica, creyendo que si lo hacen mejor a nivel cognitivo, el resultado llegará. El problema es que la mente analítica opera a una frecuencia interna que bloquea el flujo creativo. Cuando intentas controlar, argumentar o convencer, la energía emocional se contrae. Y cuando se contrae, nada se expande externamente. Hay un detalle oculto en este proceso. No se trata de creer en fuerzas invisibles. Se trata de comprender que el organismo humano reacciona a cómo interpretas el mundo. Si deseas abundancia mientras sientes escasez, tu sistema físico registra escasez. Si deseas afecto mientras sientes abandono, tu organismo señala aislamiento. La manifestación no falla porque el universo ignore tu petición. Falla porque tu cuerpo no confirma lo que tu mente desea. Internamente hay disonancia, y la disonancia produce ruido. ¿Y qué sucede cuando deseas algo y al mismo tiempo sientes lo contrario? Surge la frustración, surge la sensación involuntaria de distanciamiento. Surge el intento de compensar con esfuerzo lo que debería fluir naturalmente. Surge la duda. Y la duda, por pequeña que sea, organiza el campo emocional en patrones incoherentes. Un campo incoherente no puede sostener una intención clara. Es como emitir una señal inestable y esperar una respuesta precisa. Esta inestabilidad no es metafísica, es fisiológica. Al observar estos patrones, me doy cuenta de que el punto central no es el objeto del deseo, sino el cambio en el estado interno que lo precede. Es como encender una luz en una habitación oscura. El tamaño de la bombilla no importa si la energía no fluye. Esta energía, en términos físicos, se traduce en ritmos cardíacos sincronizados con los ritmos cerebrales. No hablamos de creencia, sino de frecuencia neuronal y coherencia autónoma. Cuando la mente se ralentiza y el cuerpo deja de reaccionar como si estuviera amenazado, se produce una reorganización. Tu organismo deja de operar a la defensiva y comienza a operar en expansión. Y es en ese momento que tu deseo, antes interpretado como algo distante, comienza a reconocerse como posible. Podrías preguntarte, ¿por qué es esto tan importante? Porque la manifestación no comienza cuando imaginas el resultado. Comienza cuando tu cuerpo abandona su postura de supervivencia. Sin eso, cualquier deseo se convierte en un esfuerzo. Hay quienes desean abundancia sin paz interior. Algunos desean un cambio sin abandonar el patrón emocional que mantiene todo igual. Algunos desean cercanía sin dejar de temer la vulnerabilidad. Cuando el deseo no encuentra un terreno fisiológico compatible, no se materializa. Permanece idealizado, no se vive. Y hay un momento específico que separa la intención de la transformación. Ocurre cuando el cuerpo finalmente reconoce que ya no necesita luchar contra nada. Cuando el ritmo interno se estabiliza y la mente deja de narrar lo que falta. Cuando por primera vez, la sensación de futuro no va acompañada de defensa, urgencia ni comparación. Este instante tiene poder. No porque genere algo instantáneamente, sino porque a partir de ese momento, todo deja de ser un esfuerzo de proyección y se convierte en una consecuencia. El aspecto más sugerente de esta comprensión es comprender que todo proceso externo comienza con un ajuste invisible. Cuando este ajuste ocurre, tu percepción cambia. Tu forma de interpretar las oportunidades cambia. Tu forma de elegir cambia. Y la vida no responde a lo que deseas,
sino a lo que te conviertes en el instante en que lo deseas. A partir de aquí comprenderás que la manifestación no es una petición lanzada a lo desconocido, es una reorganización interna que establece compatibilidad con lo que ya existe en potencia. Y cuando se establece esta compatibilidad, no hay resistencia. Este es el verdadero punto de partida. A partir de aquí, el siguiente paso no es imaginar con más fuerza, desear con mayor intensidad, ni intentar manipular lo externo. El siguiente paso es entrar en el estado que permite reconocer el deseo como posible, no como ausencia. Y cuando aprendes a hacerlo, el futuro deja de ser lejano y comienza a acercarse. Lo notarás cuando el peso del deseo desaparezca y solo quede la sensación. Era curioso cómo ciertas noches parecían tener un peso invisible, como si algo se decidiera lejos de la vista humana. Esa noche en particular, un silencio irregular dominaba la casa, y la luz azulada del celular sobre la mesa parpadeaba con cada nueva notificación. No quería mirar, casi temiendo lo que pudiera encontrar ahí, pero al mismo tiempo le atraía la sensación de que un cambio silencioso comenzaba a ocurrir. Era como una llamada íntima, algo que venía de dentro y que no podía ignorarse. En ese momento, sin entender exactamente por qué, recordó que su madre le decía de niño que, mientras dormimos, el cuerpo se organiza, el alma se restaura y la vida comienza de nuevo. Decidió acostarse más temprano, aún sabiendo que el sueño era casi un desconocido para él. La rutina lo había desgastado tanto que ya no percibía lo que sentía. Solo repetía los mismos días, acumulando pequeñas incomodidades que parecían inofensivas por sí solas, pero juntas formaban algo pesado. Su mente insistía en permanecer despierta, recordando cosas inútiles, reviviendo viejas conversaciones, proyectando miedos que nunca se materializaban. Su cuerpo comprendía la urgencia, pero sus pensamientos la saboteaban. Y así, la noche transcurría. Cuando por fin se durmió, algo diferente ocurrió, aunque solo se dio cuenta más tarde. Las imágenes eran borrosas, casi fragmentadas, como si mirara a través de un cristal esmerilado. Había un campo iluminado por una luz dorada, árboles silenciosos, una brisa que le acariciaba el rostro. Todo estaba tranquilo, claro, y por primera vez en meses sintió la ligereza en el pecho. Parecía un lugar que ya conocía pero no recordaba cuándo. Ahí sintió que alguien se acercaba. No era una figura definida, sino una presencia acogedora, algo entre un pensamiento y una energía viva. Y entonces oía con claridad: no perteneces al desgaste que llevas. La frase resonó sin sonido, sin voz, pero absoluta. Despertó con una extraña sensación de verdad. Durante el día no ocurrió nada extraordinario, pero todo parecía ligeramente diferente. Empezó a notar cosas simples que antes le habían pasado desapercibidas: el sabor más intenso del café, el sonido del agua cayendo en la ducha, el sol reflejándose en la puerta metálica del edificio vecino. No era una felicidad completa, era como una especie de lucidez. Y de pronto comprendió que vivir exhausto se había vuelto tan normal que cualquier atisbo de presencia le parecía casi una revelación. Por la noche decidió repetir el ritual: acostarse temprano antes de que sus pensamientos se intensificaran. Esta vez, el sueño no trajo paisajes sino un recuerdo. Se vio de niño, sentado en el suelo de la sala observando a su padre reparar algo con paciencia. No recordaba ese momento, pero sentía como si regresara a un punto olvidado de su vida. Percibió claramente la respiración de su padre mientras apretaba los tornillos, el sonido del reloj de pared marcando la hora. Era una fotografía vívida. Despertó con una sensación de seguridad que no había sentido en años. Al tercer día, llegó lo inesperado. Un mensaje que a primera vista no tenía nada de especial. Tenemos que hablar mañana por la mañana. Era sobre trabajo, algo burocrático y predecible. Sin embargo, al leerlo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Curiosamente no tenía miedo. Era como si, tras esos sueños, hubiera acumulado una nueva resiliencia, algo silente que lo fortalecía por dentro. No sabía que esos sueños no eran solo imágenes, eran profundas reorganizaciones, ajustes microscópicos que ocurrían mientras dormía, alterando percepciones, desvelando recuerdos y devolviendo la sensibilidad a lo que antes era automático. Cuando finalmente llegó la reunión, descubrió que no tenía nada que ver con una pérdida, una amenaza, ni una reprimenda. Era de hecho una oportunidad. Cambiaría de departamento. Tendría más responsabilidad, pero también menos carga de trabajo repetitiva. Era algo que había esperado durante años, pero que nunca creyó que llegaría. Y en ese instante, comprendió la conexión entre los sueños, el descanso
y las transformaciones silenciosas que surgen cuando el cuerpo finalmente tiene espacio para recuperarse. Empezó a observar su sueño con una atención casi ritual. No era obsesión, era descubrimiento. Se dio cuenta de que, los días que dormía profundamente, incluso las situaciones más complejas parecían accesibles. Conversaciones que antes eran difíciles, fluían con naturalidad. Las decisiones tomaban rumbos más claros. Incluso su rostro parecía menos tenso. Su mirada ya no cargaba con el peso de los días inconclusos. Los sueños no desaparecieron, pero cambiaron de tono. Dejaron de ser mensajes enigmáticos para convertirse en vastos paisajes por los que caminaba sin prisa. Una de esas noches, se vio cruzando un puente viejo y estrecho. Al otro lado solo había un campo abierto, y el viento arrastraba hojas secas en círculos perfectos. Despertó con la misma sensación de haber cruzado algo. No sabía qué, pero lo había cruzado. Lo más sorprendente no fue lo que vio, sino lo que empezó a sentir en la vida cotidiana. Las mañanas dejaron de ser una lucha, y el mundo parecía menos nítido, menos urgente. Empezó a fijarse también en los demás. La chica que servía el café en el sitio preciso, un vecino que siempre salía con su perro a las 6, el aparcacoches que contaba historias inventadas para aliviar el aburrimiento. Todo tenía una existencia concreta. Nada era invisible. Y fue entonces cuando reconoció el verdadero cambio. No se trataba de dormir, se trataba de lo que el cuerpo hace mientras duerme, de cómo los recuerdos se reorganizan, cómo los miedos se disuelven, cómo lo que uno realmente es encuentra espacio para emerger. Era casi como si, durante el sueño, el organismo organizara un armario interno, eliminando lo que ya no sirve, acomodando lo que realmente importa y restaurando el orden en la vida. Y ahí, sin darse cuenta, descubrió algo que no provenía de fuera, de palabras, teorías, ni promesas. Descubrió que el silencio de la noche era el lugar donde su historia se reconstruía. No como un milagro repentino, sino como un gesto lento, paciente e invisible. Y ese fue su verdadero punto de inflexión. Porque cuando despertó, no solo despertó descansado, despertó pleno. Había algo curioso en cómo los días empezaban a reorganizarse sin que él decidiera nada. Las mañanas se volvían más tranquilas, como si los ruidos externos hubieran perdido prioridad. Se despertaba, respiraba hondo, y sentía una ligereza que no era euforia, sino algo más estable, más discreto, casi una maduración invisible. Y esta sensación perduraba durante todo el día, reflejándose en los gestos más pequeños, la forma de abrir la ventana, el cuidado con el que colocaba la taza sobre la mesa, la paciencia al escuchar historias que antes habría ignorado. Todo parecía tomar forma y lugar, como piezas que finalmente encontraban su sitio. Fue durante esta fase que comenzaron los sueños extrañamente lúcidos. No eran imágenes incoherentes, eran escenas completas y estructuradas, con un principio, un desarrollo, y algo que parecía casi una conclusión que fluía hacia el amanecer. Una noche, soñó que caminaba sobre un puente de madera extremadamente delgada, hasta el punto de que parecía imposible sostenerlo. Y sin embargo, lo hizo. Había niebla a ambos lados, y no podía ver dónde terminaba, solo que no podía regresar. Se despertó con un fuerte golpe en el pecho, pero no era miedo, era una sensación de transición. Y se preguntó, mirando el techo aún oscuro, ¿sabe el cuerpo antes que la mente cuando ya ha ocurrido un cambio? Los días adquirieron una nueva intensidad. Cosas antiguas volvieron a llamar su atención. Libros que llevaban años acumulando polvo, fotografías guardadas, un reloj que llevaba más de una década sin funcionar, y a que ahora había decidido reparar. No era nostalgia. Era como si lo olvidado necesitara volver, aunque fuera solo para reorganizarlo, y quizás liberarlo por fin. ¿Por qué ciertos recuerdos solo reaparecen cuando estamos listos para dejarlos ir? Empezó a registrar sensaciones que surgían inmediatamente después de despertar. No eran frases ni interpretaciones.
Solo datos en bruto. Un olor inexistente en la habitación. Un hombre que aparecía sin contexto. Una calle de su infancia. Empezó a descubrir que todo tenía un propósito secreto. Los científicos hablaban de la consolidación de los recuerdos durante el sueño. Pero esto parecía ir más allá. Parecía que ciertos fragmentos volvían a su lugar original, sin distorsión. Y esto tenía un efecto directo en cómo se desenvolvía en su vida de vigilia. Un día, mientras esperaba un ascensor que tardaba más de lo habitual, se dio cuenta de que no sentía irritación. Solo sentía el paso del tiempo. Y eso era suficiente. ¿Cuándo aprendieron a tratar la urgencia como sinónimo de existencia? La gente a su alrededor empezó a notar una diferencia. No era evidente. Era más bien un brillo residual. Hablaba despacio, sin prisa, y al mismo tiempo parecía más presente, más completo. Alguien comentó entre risas que era menos rudo. Antes habría respondido con ironía, pero ahora simplemente sonreía. Ese día, de camino a casa, recordó el puente de sus sueños y cómo soportaba el peso que no debía. De repente comprendió que los límites que imaginaba sólidos nunca habían sido reales, y que otros puentes se construían mientras dormía. ¿Quién construye estos pasajes que solo percibimos después? Hubo una noche en que el sueño no trajo imágenes externas, sino un sonido. Era como si alguien llamara suavemente a la puerta, con un ritmo suave y espaciado. Se despertó creyendo que era real, pero la casa estaba en silencio. Volvió a dormirse y el sonido regresó, como un recordatorio. No había miedo, había reconocimiento. Por la mañana, al ponerse los zapatos, comprendió. Ciertas llamadas no vienen del mundo, sino de adentro. Y si se ignoran durante el día, reaparecen de madrugada, con insistente dulzura. Entonces empezó a hacer algo que nunca había hecho: dormir sin alarma. Era arriesgado, pero sentía que debía intentarlo. Y lo curioso es que siempre se despertaba a la hora indicada, con una precisión casi matemática. Su cuerpo lo sabía. También notó que soñaba menos con imágenes y más con sensaciones. Una vez olió con claridad a eucalipto, como cuando visitó a su abuelo, y eso disolvió una vieja angustia que ni siquiera sabía que cargaba. ¿Cuántos dolores han sobrevivido simplemente porque no tuvieron espacio para disolverse? Y entonces llegó el episodio que jamás pudo explicar. En una noche extremadamente fría, despertó con una claridad inusual, como si lo hubieran empujado a la superficie. La habitación estaba a oscuras, pero podía ver los contornos del armario, la lámpara, la puerta. Sintió que su corazón latía lento, suave, confortable. No había pensamientos, solo una certeza informe. No sabía sobre qué. Simplemente lo sabía. Volvió a dormirse con una ligereza improbable, y al despertar sintió que algo se había ajustado internamente. Nada había cambiado externamente, pero todo dentro de él estaba calibrado. Después de eso empezó a notar una frase recurrente que surgía mentalmente al final de sus sueños. Recuerda lo que importa. No era una voz, no era escritura, era una sensación verbalizada. Lo acompañaba durante todo el día como una nota doblada guardada en el bolsillo. Y entonces comprendió. No es que el sueño sea un intervalo entre días, es que el día depende de lo que haga el cuerpo mientras la conciencia se desvanece. El mundo siempre ha enseñado que el sueño es una pausa, pero quizás sea una construcción. Y fue en ese momento que su historia dejó de ser simplemente una narración, para convertirse en un proceso. Empezó a vivir con la impresión de que cada noche era un capítulo invisible, y que cada despertar era una continuación parcial de lo que había sucedido tras sus ojos cerrados. Ya no buscaba respuestas, simplemente se preguntaba, con calma, ¿qué sabe el cuerpo que yo aún no haya entendido? Y esa pregunta fue suficiente, porque ahora comprendía que no necesitaba despertar diferente para percibir el cambio. Solo necesitaba despertar fiel a sí mismo. En las semanas siguientes la transformación dejó de ser silenciosa, y empezó a revelar contrastes. Empezó a notar sucesos que a primera vista parecían coincidencias, pero se repetían con demasiada frecuencia como para ignorarlas. Ciertas conversaciones surgían justo cuando necesitaba una respuesta. Ciertos encuentros ocurrían minutos después de un pensamiento específico.
Pequeñas señales apuntaban en direcciones exactas sin que él hubiera decidido seguirlas. La primera vez que lo notó con claridad fue cuando encontró por casualidad un libro que llevaba meses buscando, olvidado en un estante de su casa, pero no donde solía guardar objetos importantes. Al abrir la tapa, la dedicatoria,